Pues lo primero, como es natural, buenas tardes para señoras, señores, amigos todos. En primer lugar, quiero agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Málaga en su aula de cultura, asimismo también a las entidades colaboradoras, Asociación Histórico-Cultural Torrijos 1831, que es una asociación a la que nos une desde hace ya bastantes años eventos que realizamos en común. La Asociación Histórica también, la Asociación Histórica Cultural Teodoro Reding, que nos acompañan para celebrar esta conferencia dentro del ciclo de los 200 años del trienio liberal. Y hoy el pronunciamiento de riego en las cabezas de San Juan, recuperación histórica actual, que nos va a impartir John Varela Muñoz de Toro. Y por supuesto, y especialmente a todos vosotros, a todos ustedes, por acompañarnos. Nuestro Club Liberal 1812 es una asociación que, continuando con nuestra labor de difusión cultural, y en este caso especialmente tratándose de un hecho histórico que tanto tiene que ver con nuestro nombre del club, y si ustedes me lo permiten, brevemente les voy a indicar algunos de nuestros fundamentos ideológicos. Somos una asociación sin ánimo de lucro que defiende la ideología liberal como una filosofía, como una forma de vida. Este club es independiente de partido político alguno. Los liberales creemos que el Estado ha sido concedido para el individuo y no a la inversa. Estamos totalmente en contra del radicalismo y a favor de la tolerancia. La tolerancia bien entendida, que es simplemente aceptar la posibilidad de error en convicciones propias y la posible verdad en las ajenas. Para aquellas personas que quieran conocernos más ampliamente, pueden hacerlo en nuestra página web www.clubliberal1812málaga.com. Y a continuación tiene la palabra doña Berta González de Vega en nombre del excelentísimo Ayuntamiento. Pues bienvenidos a todos, muchísimas gracias por organizar esta conferencia, y en nombre de mi concejal, Noelia Losada, simplemente expresar la satisfacción que nos produce desde el área de cultura constatar el interés enorme que existe por profundizar en episodios históricos relevantes donde Málaga fue además muy protagonista, como es el caso del trienio liberal. Y esta tarde además tenemos la constatación fehaciente de que ese interés es intergeneracional, porque es un placer escuchar a alguien como John, tan joven y tan interesado por episodios históricos. Así que sin más le cedo la palabra, y de nuevo muchísimas gracias a al Club Liberal. Nos hace falta, como ha dicho Rafael, vivimos en un país donde hace falta esa tolerancia hacia los puntos de vista ajenos y aceptar la posibilidad de que nos podemos equivocar también todos. Y sin más le cedo la palabra a John, que nos ilustre. Bueno. Si no importa, voy a decir cómo va a ser la videoconferencia. Voy a dar unas breves normas y ya le paso la palabra al director del ciclo y después a John. Perdón, María, me he saltado dos personas. No te preocupes. Bueno, pues brevemente comentaros que John va a dar va a intervenir hablando en su conferencia sobre el trienio liberal, y después de esta conferencia vamos a poder realizar preguntas sobre el tratado. Para ello, las preguntas se realizarán también por el chat de Zoom, y según el orden en el que aparezcan, así se respetará el orden de preguntas para el ponente. Y se ruega que el tema sea sobre el que habla John en esta ocasión. Se respetará la opinión de todos, no se insultará ni se menospreciará opiniones diferentes.
y se evitarán discusiones directas entre dos o más participantes. Pues sin más, ya le paso la palabra al director del ciclo, Jesús Pérez Lanzar. Muchas gracias, María. Bueno, hola a todos y muchas gracias por vuestra asistencia, aunque sea a través de este medio tecnológico Zoom, que ya lo hemos utilizado el club varias veces y ha funcionado realmente bien. Hemos tenido incluso cerca de 100 personas en otras conferencias y en otras actividades. La pertinencia de la celebración de este ciclo de conferencias sobre el trienio liberal de 1820-2020 es pertinente porque no solamente es celebrar y conmemorar hechos históricos donde Málaga pues, jugó también un papel importante, sino además porque significa el inicio. Ahora ya quedan las cuerdas, ¿no? No sé si... Qué bien. Significa, María Begoña, si puedes cerrar el audio. Sí, si podéis, todo el mundo debe quitar silenciar el micro. Gracias. Bueno, decía que es pertinente la celebración del ciclo no solamente porque conmemora hechos históricos muy relevantes donde Málaga tuvo un papel importante, sino además porque resulta que el liberalismo inicial o emergente ha ido la voz. Chumi, no se te oye. Activa el micro. Ah, bueno, pero ¿desde cuándo no se me escucha? Bueno, voy a... 30 segundos solo. Te vas ahí hablando solo un rato ya, ¿eh? Sí, pues yo he visto a María... No hace falta que empieces, ¿no? Antonio Nieto decía que era pertinente por los dos motivos, los hechos históricos, rememorar los hechos históricos donde Málaga jugó un papel, sino también porque existe, es la primera vez que un liberalismo emergente en España empieza a gobernar, tiene el ejercicio del poder con sus increíbles zonas de luces y de sombras. Yo entiendo que es un periodo donde se decanta la madurez del liberalismo español. Ya la primera conferencia fue del profesor Nadal sobre el trienio liberal en Málaga. A continuación, John Valera nos disertará sobre el pronunciamiento de Riego en las cabezas de San Juan, su reconstrucción histórica. El día 5 de noviembre, recuerdo que será Esteban Gotti sobre el liberalismo en el País Vasco y en Navarra. El día 1 de diciembre hablaré yo sobre la imposibilidad de la Constitución, de reformar la Constitución de 1812, que será presencial en el CAC, y el año que viene esperamos que esté José María Lasalle, esté Elvira Roca y Ramón Soler sobre el flamenco y el liberalismo. José María Lasalle hablará sobre el liberalismo del siglo XXI y Esteban Alcántara de la Asociación Cultural 1831 sobre Torrijos en Málaga, las vicisitudes de Torrijos en Málaga. Sin más, presento a John Valera. John Valera, que es malagueño, licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga y máster universitario en Profesorado de Educación Secundaria. Ha sido fundador del Grupo de Recreación Histórica Regimiento Suizo de Reding número 3 en 2006 y fundador de la Asociación Histórico-Cultural Teodoro Reding en 2008, siendo presidente de la misma. Desde entonces es impulsor del monumento al gobernador Reding, al cual yo asistí en la Malagueta, un acto que fue muy emotivo. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Napoleónica Española en el periodo 2010-2013, coordinador de actos y recreaciones históricas, destacando los eventos de Málaga 1810-1820, San Fernando, Fuengirola o Tarifa, en el marco del bicentenario de la Guerra de la Independencia Española. Impulsor del recuerdo anual del pronunciamiento de Riego en las cabezas de San Juan, Sevilla, que tenemos aquí presente a personas de cabeza. Uy, se ha ido otra vez. Jesús, no se te oye. Corta
alguien me corta el audio. No sé por qué, pero se me corta el audio. Esto es un boicot, ¿eh? Ha sido sin querer porque han entrado 3 personas, estaba silenciando su audio y se ha Bueno, subido y se ha cambiado. nada. Perdón. Bueno, John, cuando quieras empieza, porque ya otra vez no voy a dejar el rollo. No, no pasa nada. Pues vamos a empezar. Me vais a ver aquí tocando hacia un lado hacia otro porque he creado una presentación para hacerlo un poco más visual, ¿no? Presentaros distintas imágenes. Y bueno, en primer lugar, pues dar las gracias al área de cultura del Ayuntamiento de Málaga, al Club Liberal 1812 de Málaga, por la organización de este ciclo de conferencias para conmemorar un episodio tan importante, porque fue un basamento de nuestro devenir y al mismo tiempo tan olvidado de la historia de España. Una actividad que se suma a ese recuerdo en nuestra ciudad en el marco del proyecto 200 años del Trienio Liberal 1820-2020, conmemoraciones y personajes que integramos varios colectivos de las provincias de Málaga y Cádiz, incluyendo los que intervenimos en este ciclo, el propio Club Liberal, la Asociación Torrijos 1831, y el que representa quien les habla, que es la Asociación Histórico-Cultural Teodoro Reding de Málaga. Agradecer a Jesús Pérez Lanzá, vicepresidente del Club Liberal, a la coordinadora, María Montiel, todas sus atenciones, y bueno, habernos dado este espacio para hablar también del trabajo cultural y voluntario que hemos venido desarrollando durante pues, casi 15 años para divulgar los hechos que ahora cumplen su bicentenario. Y por supuesto a Esteban Alcántara, presidente de la Asociación Torrijos, por servir de puente a esta feliz colaboración. Antes de comenzar con mi exposición, pues bueno, también quiero agradecer la posibilidad de realizarlo a través de la videoconferencia de este medio en estos tiempos de pandemia, un poco que no sabemos hacia dónde vamos, y desde aquí aplaudir, porque hay que seguir haciéndolo, pues la labor de todos los profesionales sanitarios que siguen batallando contra el SARS-CoV-2, ¿no? Bueno, precisamente este año debía ser el año grande de la conmemoración que venimos coordinando junto a su ayuntamiento en las Cabezas de San Juan, y yo hoy pues debía hablarles de estos actos y cómo se han abordado. Sin embargo, la prudencia, la responsabilidad, pues exigen sacrificios por la salud de todos y especialmente de nuestros mayores, y con el consistorio tuvimos claro desde el primer momento que, bueno, pues que había que posponerlo. Así que por el momento les adelanto que se retomará en principio para la primavera de 2021, a la espera de lo que vaya sucediendo. Bueno, dicho esto, comenzamos. Vamos a hablar en 2 bloques diferenciados. Por un lado, de los hechos históricos y por otro lado, digamos, lo que es la reconstrucción histórica o la memoria del pronunciamiento a lo largo de los años, concretamente lo que sucedió en las Cabezas de San Juan. Pues nos trasladamos, yo creo que esto funciona, hasta la provincia de Sevilla, 200 años atrás. El día de Año Nuevo de 1820, la villa de las Cabezas de San Juan amanece entre fuertes lluvias y nada hace presagiar a sus habitantes que acuden puntualmente al oficio religioso que ese día su localidad va a pasar a tener un lugar eminente en la historia de España. El pueblo se encuentra guarnecido por un batallón de infantería desde hacía algunos meses, concretamente el 2º del Regimiento de Asturias, a la espera de un embarque hacia Buenos Aires para combatir los movimientos independentistas iniciados hacía una década en las provincias españolas de ultramar. Pero el batallón no se encontraba allí de una forma fortuita, como hoy también una epidemia, en aquel caso de fiebre amarilla, que había tenido su origen en San Fernando, hizo necesario reubicar las diferentes unidades que componían el ejército expedicionario fuera del alcance del contagio, retrasando, por tanto, el embarque. Un destino, por otra parte, de poco entusiasmo por las características del largo conflicto, las enfermedades o lo incierto del viaje en los barcos que España había comprado a Rusia para tal fin y que no se encontraban en un estado adecuado para cruzar el Atlántico. Pues para las 9 de la mañana las nubes ya se habían dispersado, el sol bañaba la plaza principal de las Cabezas de San Juan, donde se encontraba el consistorio, y la casa
justo enfrente, donde se alojaba el segundo comandante del batallón de Asturias, de ese segundo batallón de Asturias. Jefe, en efecto, del mismo en ausencia del primero. Y enfrente de ella, enfrente de la casa, había mandado formar a todas las compañías, una de granaderos, una de cazadores y 3 de infantería de línea, y salió a dirigirles estas palabras. Soldados, mi amor hacia vosotros es grande. Por lo mismo y como jefe vuestro, no podía consentir que se os alejase de vuestra patria en unos buques podridos para llevaros a hacer una guerra injusta al Nuevo Mundo, ni que se os compeliese a abandonar a vuestros padres y hermanos, dejándolos sumidos en la miseria y opresión. Vosotros debéis a aquellos la vida, y por tanto es justo y digno de vuestro agradecimiento el prolongársela, sosteniéndolos en la ancianidad, y aún también, si fuera necesario, sacrificar las vuestras, para romperles las cadenas que los tienen oprimidos desde el ominoso año 14. Un rey absoluto, a su antojo y albedrío, les impone contribuciones y gabelas que no pueden soportar. Los veja, los oprime, y por último, para colmo de sus desgracias, os arrebata a vosotros, sus muy caros hijos, para sacrificaros a su orgullo y ambición. A vosotros os arrebata del seno paterno, para que en lejanos y opuestos climas vayáis a hacer una guerra inútil, una guerra que podría fácilmente solucionarse con solo reintegrar en sus derechos a la nación española. La Constitución bastaría para apaciguar a nuestros hermanos de América. Soldados, España está viviendo a merced de un poder arbitrario y absoluto, ejercido sin el menor respeto de las leyes fundamentales de la nación. El rey, que debe su trono a todos aquellos que se sacrificaron y que dieron sus vidas en la guerra de la independencia, sin embargo, no ha jurado la Constitución. La Constitución, pacto entre el monarca y el pueblo, cimiento y encarnación de toda nación moderna. La Constitución española, justa, liberal, fue elaborada en Cádiz en 1812 entre sangre y sufrimiento, concediéndonos a todos los españoles el título que nos corresponde, el de ciudadanos. Sin embargo, el rey no la ha jurado. Y es necesario, para que España se salve, que el rey respete la Constitución, pues es la afirmación legítima y civil de los deberes y derechos de los españoles, de todos los españoles, desde el rey al último labrador. Ciudadanos, gritad conmigo: ¡viva la Constitución! ¡Viva! ¡Viva la nación española! ¡Viva! ¡Y vivan las cabezas de San Juan! ¡Viva! Bueno, el comandante es un asturiano de 35 años llamado Rafael del Riego y acababa de proclamar la primera constitución netamente española, la de Cádiz, la de 1812, que fuera abolida junto a toda la obra legislativa de las Cortes por el rey Fernando VII. Al término de la Guerra de la Independencia frente a Napoleón Bonaparte. Un hecho que, como bien saben, terminó por romper mucho de los vínculos con América, pues hasta entonces aquellas provincias se habían encontrado representadas también en las Cortes. Riego va a dar prioridad a salvar la madre patria e inicia, con gran valentía, pues sabe cuáles pueden ser las consecuencias si fracasa, un camino que ya emprendieron otros durante los últimos 6 años de absolutismo, Porlier, Lacy o Vidal. Todos acabaron en el cadalso en el intento de que los españoles pasaran de nuevo de ser súbditos a convertirse en ciudadanos, con derechos, libertades, también responsabilidades, pero de manera efectiva, es decir, no en nombre del rey, sino con la aceptación del rey. Y a pesar de que casi estuvo a punto de fracasar, fue el primero y último que lo consiguió durante el reinado de Fernando VII. Pues aunque sus tropas cada vez más diezmadas sufrieron un periplo tortuoso perseguidas por las tropas absolutistas, la revolución acabó extendiéndose por otros puntos de España, obligando al rey a jurar el texto de 1812. Y como bien saben, comenzó
el trienio liberal, que fue el primer periodo de constitucionalismo efectivo en nuestro país, con el rey presente. Pero, como bien saben, el monarca no tardaría en conspirar para que las potencias de Europa lo restablecieran en el trono absoluto, y en 1823 los liberales tendrán que hacer frente a un ejército extranjero compuesto mayoritariamente de tropa francesa, los llamados 100.000 hijos de San Luis. Estos serán los que acaben con el trienio, una amenaza, ¿no?, para precisamente pues, una Europa profundamente absolutista. Y Riego, símbolo de aquella lucha por las libertades, sufriría prisión y finalmente sería ahorcado en la Plaza de la Cebada, en Madrid, comenzando así la llamada década ominosa, no faltando pues, bueno, otros valientes que pagarán cara a su valentía intentando emular el éxito del asturiano, como la última de ellas, tenemos por aquí, de aquellas tentativas que fue la del general Torrijos, José María de Torrijos, en 1831, tan sentida y recordada en nuestra Málaga. Pero, comentadas las consecuencias, centrémonos en el pronunciamiento en las cabezas de San Juan y en un segundo bloque, como digo, pasaremos a su conmemoración, aunque antes debemos contextualizar un poco la figura de Riego. La planificación de este pronunciamiento liberal tiene su origen en otro intento que también implicaba al ejército expedicionario y que el 8 de julio de 1819, en el campamento del Palmar, en el puerto de Santa María, queda desbaratado por traición de su general en jefe, el conde de la Bisbal, que había hecho creer a los diferentes oficiales comprometidos que estaba de su lado para iniciar el movimiento y que en un último momento pues, acaba arrestándolos a todos, ¿no? Pero la mecha revolucionaria no va a acabar ahí. En Arcos de la Frontera, donde se establece precisamente el nuevo cuartel general del ejército expedicionario, ya bajo digamos, el mando del conde de Calderón, sigue trabajando por la causa Juan Álvarez de Mendizábal, uno de los valedores económicos del pronunciamiento y en época posterior famoso ministro, sobre todo por las desamortizaciones a las que dio nombre. De él hay que decir que seguiría a Riego de manera realmente comprometida, llevando incluso consigo a su familia, a su mujer, a sus hijos, durante el posterior periplo de la columna móvil por todo el sur peninsular, incluso en Málaga. Y sería quien, una vez en el gobierno, contribuiría a restituir la memoria de quien había sido su amigo ya en el reinado de Isabel II. Y por otra parte, en Villamartín hace lo propio el teniente de artillería Manuel Bustillos y en Cádiz, ahora sí, por supuesto, Antonio Alcalá Galiano, hijo del héroe de Trafalgar, Dionisio Alcalá Galiano, diputado por Cádiz en el trienio y posteriormente ministro también en 1836 y luego en 1865. Solo algunos de los nombres de los responsables de reactivar y sumar adeptos a la conspiración, entre los que se encontraban por parte del batallón de Asturias el teniente coronel Fernando Miranda o el ayudante Baltasar Valcárcel, que vamos a mencionar mucho. Entre otros oficiales, por supuesto, de otros cuerpos decididos. Los que más eran los batallones de Asturias, Sevilla, Corona y España. Y uno de aquellos, pues precisamente será Riego. Hasta el momento, un oficial más bien anónimo para la causa, que había comenzado su carrera como guardia de corps, participó brevemente en la Guerra de la Independencia debido a que fue hecho prisionero y llevado a Francia. A su vuelta a España juraría la Constitución de manos del propio Lacy y luego, agregado al regimiento Valensay con guarnición en Madrid, sería su primer destino en España. Y posteriormente pidió como nuevo destino el ejército de ultramar cuando éste se constituyó, incorporándose como segundo ayudante general del Estado Mayor. De hecho, cuando la sorpresa del Palmar se encontraba entre los implicados, pero las circunstancias hicieron que en aquel preciso momento estuviese junto a la Bisbal y no fuese relacionado con el pronunciamiento, aunque infructuosamente sí que intentó avisar a los comprometidos antes de que tuviera lugar la sorpresa, ¿no?, con la detención.
Pues no sabemos exactamente qué le ocurría, pero en distintas fuentes se menciona una salud débil que le llevó a pedir permiso para ir a Bornos a tomar aguas, donde había entonces pues unos, digamos, ¿cómo decir? Esos son unos manantiales, ¿no? Que se pensaban, ¿no?, que eran buenos para ciertas dolencias, y va a estar allí durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 1819. Aquí lo vemos, bueno, antes hemos visto uno de los grabados más conocidos de Riego, pero hay que decir que Riego puede ser la personalidad española, el personaje español con más retratos, o sea, grabados, dibujos, óleos incluso que aparecen de vez en cuando de nuestra historia, puede ser, pero claro, porque llegó a ser una cosa... un personaje de enorme, o sea, y sobre todo en 1820, de enorme popularidad, a pesar de que él, en primer lugar, no iba a ser el jefe del pronunciamiento. Pero el grabado que hemos visto pues es uno de los más conocidos, o el cuadro que hemos visto también antes, el óleo que se encuentra en el Museo Romántico de Madrid, pues bueno, no sabemos hasta dónde llega la fidelidad. Sí que les traigo aquí este otro retrato, que es un retrato que se presentaba como verdadero, o lo más cercano a cómo debió ser Riego, en el libro de Carmen de Burgos de 1931. Y luego también, que tengo por aquí, este es un grabado de un busto que era propiedad del hermano de Riego, del canónigo Miguel del Riego, y se hicieron estos grabados pues divulgando pues la imagen de quien pues suponemos que si su hermano tenía este busto, pues quizás y además se ven similitudes, ¿no?, entre las dos imágenes, que podía ser pues la imagen más fidedigna del militar asturiano, ¿no? Bueno, pues como les decía, tampoco se sabe el motivo, pero quizás por su afección, o más bien por desconfianza, o simplemente, como apunta Alcalá Galiano, pues la Bisbal quisiera colocar en el Estado Mayor a algún conocido, resuelve separar a Riego, de repente, por sorpresa, del referido Estado Mayor, y le da el mando del 2º Batallón de Asturias, cuyo comandantes, primero y segundo, los hermanos San Miguel, y coincidentemente amigos suyos que había conocido en la prisión en Francia, habían sido detenidos por la conspiración anterior. Y luego también había otros oficiales como Fernando Miranda, con los que también tenía lazos de amistad y compartía ideas, ¿no? Así que de esta forma Riego llega a las Cabezas de San Juan a ponerse al mando de este batallón, que, implicado, como hemos dicho, en la anterior tentativa, había sido privado de sus jefes y licenciados, esto es muy importante, sus soldados más veteranos, tratándose así de erradicar el ímpetu revolucionario, ¿no? Su llegada tiene lugar concretamente el 8 de noviembre de 1819, a lomos de un caballo blanco, ahí veis la representación, y acompañado de un perro de aguas. A partir de ese momento, digamos que la fuente primaria más importante con la que contamos para conocer los pormenores del pronunciamiento son dos cartas que José Rabadán, capitán del Regimiento Asturias, del 2º Batallón, y presente en los hechos, testigo y protagonista, dirige al hermano de Riego, el canónigo Miguel del Riego, en el exilio inglés en 1827. Bueno, pues según Rabadán, su primer encuentro con Riego tiene lugar en el mismo momento de su entrada en la localidad, cuando se encuentra instruyendo a los reclutas pues, que acaban de entrar en la compañía, y el asturiano les dirige una pequeña arenga en estos términos. Les dice: soldados, sois jóvenes y os veo con disposición para el manejo de las armas. Aplicaos al ejercicio de ellas, tened amor y confianza en vuestros oficiales y no dudéis en que os conduciremos a la inmortalidad. Rabadán pensaba entonces que aquellas palabras iban encaminadas a disponerlos para la guerra en América, ¿no? Pero Riego no escatimó esfuerzos en poner el batallón repleto, como decía, de jóvenes inexpertos en plena forma, imponiendo la disciplina, premiando la aplicación al mismo tiempo, pero también buscando los medios para vestirlo y equiparlo en menos de mes y medio, ¿no? Un tiempo totalmente récord. Y se ganaría la confianza de oficiales y soldados.
A los primeros, por supuesto, los sondearía uno a uno en su mesa para conocer si, a pesar de lo que había ocurrido en el Palmar, pues seguían resueltos a apoyar la causa constitucional, y no quedó decepcionado. Mientras, en distintas localidades continúan las reuniones de los liberales que preparan el pronunciamiento, y entre ellas algunos oficiales de las Asturias. Es primordial saber con qué cuerpo se cuenta, y el propio Riego, por su parte, intenta sondear prudentemente a los subalternos de los oficiales generales del ejército de ultramar, viendo la posibilidad de que uno de los jefes superiores pues, se ponga al frente del movimiento, como habían intentado con la Bisbal la vez anterior, pero no consigue nada. Finalmente, en uno de los últimos encuentros, se acuerda nombrar, a ver si lo tenemos por aquí. Bueno, se acuerda nombrar a Antonio Quiroga, al coronel Antonio Quiroga, como jefe del levantamiento, que se encontraba hasta entonces preso en Alcalá de los Gazules tras el fracaso como digo, del proyecto anterior. Pero la reunión final, que como han podido ver ahí una representación, como Alcalá Galiano dejó escrito, tendrá lugar en las Cabezas de San Juan el 27 de diciembre, con Riego, Alcalá Galiano, Mendizábal y oficiales de las Asturias y otros cuerpos. Se decide actuar la noche del 31 de diciembre. Alcalá Galiano entrega al asturiano la proclama que había escrito para el pronunciamiento, y el propio Riego fue quien trazó el plan, que en términos generales quedaría de esta forma. El batallón de Asturias sería el que saldría desde las Cabezas de San Juan, donde estaba acantonado, hasta el cuartel general en Arcos de la Frontera para tomarlo por sorpresa junto al batallón de Sevilla, que debía salir a su vez de Villamartín, apresando al general en jefe, el conde de Calderón, y a los generales Furnás y Salvador. Hay que decir que Riego cumpliría con su parte del plan, pero en solitario y con gran valentía, con su batallón de Asturias, porque el de Sevilla, aunque comprometido, llegó cuando ya todo estaba hecho. Hay que decir que si hubiera recelado, y sus hombres ya susurraban en los olivares que los habían dejado solos, que los habían abandonado, ese temor ya se cernía sobre ellos, pues si no hubiese actuado en ese momento y no hubiese tomado la iniciativa, el pronunciamiento hubiese fracasado en ese mismo momento. Al mismo tiempo, Quiroga saldría de Alcalá de los Gazules con el batallón de España hasta Medina Sidonia, donde se reuniría con el de la Corona para entrar juntos en San Fernando y luego pasar a Cádiz, donde los conjurados gaditanos iniciarían un levantamiento popular en connivencia con el batallón de Soria, que se encontraba allí de guarnición. La ciudad pasaría a ser el cuartel general de los sublevados. Pero, sin embargo, si bien Riego cumplió con su parte, Quiroga no lo hizo, al menos cuando debió ser. Unos dicen que por temor, a la espera de noticias de lo que ocurría en Arcos, si Riego triunfaba o no, y otros, como Alcalá Galiano, justifican la tardanza en la crecida de los ríos a causa de las lluvias que, bueno, pues los harían infranqueables. El caso es que esta tardanza hizo que Cádiz cerrara sus puertas antes de la llegada de Quiroga y nunca pudieron entrar. Hasta ya, es decir, en ese momento, ¿no? Hasta que triunfa ya totalmente el pronunciamiento. Sí tomaría la antigua isla de León, San Fernando, ya en conjunción con Riego y sus tropas. Y por otro lado tendríamos a López Baños, que reuniría toda la artillería y los cuerpos próximos a Osuna para reforzar el movimiento sobre Cádiz. Aquí tenemos, bueno, pues un grabado de aquella época, un dibujo que la verdad me gusta mucho, ¿no? Porque retrata del natural, ¿no? Dicen en la leyenda a los cuatro principales cabecillas, ¿no? Del pronunciamiento, y con los diferentes detalles nos da un poco de su uniformidad, y bueno, es bastante dentro de lo que es ¿cómo decir?, la imagen de Riego, ¿no? Durante todos esos años, pues me parece una de las más, no es un retrato muy detallado, pero es un retrato bonito, ¿no? Que además es la primera versión, porque posteriormente vamos a encontrar este mismo dibujo publicado una y otra vez, pero ya todos ellos con entorchados de general en el cuello, en el uniforme, etcétera, ¿no? O sea que es muy, como digo, es bonito ver ese contraste, ¿no? Entre el antes y el después.
Bueno, pues finalmente el día del pronunciamiento va a pasar a ser el día 1 de enero, quizás por las lluvias, y lo que sí sería una iniciativa personal de Riego, porque no se llega a acordar en ninguna reunión, es la proclamación en las cabezas de San Juan, que no estaba previsto allí, de la Constitución, y específicamente también por iniciativa de Riego la de 1812. Porque se hablaba de Constitución en general, pero no tenía por qué ser esta, lo que luego va a ser un punto de discusión entre liberales moderados y exaltados. Es la que conocían los españoles, no algo intangible que estuviera por venir, pero de hecho es uno de los puntos críticos de Alcalá Galiano, que por otro lado admite que proclamarla en las cabezas de San Juan infundiría muy seguramente a los soldados el ánimo para seguir adelante en aquella penosa marcha de 7 leguas de mal camino, perdiendo incluso los zapatos en el barro, y tomar el cuartel general en Arcos. Pero, bueno, acabando con las digresiones, vamos a ver los pormenores de cuánto sucedió aquel día 1 de enero de 1820 en las cabezas, teniendo en cuenta los testimonios del oficial Rabadán, de Miranda y San Miguel, del propio Riego y lo registrado en el libro de actas municipales de las cabezas. Pues bien, a las 7 de la mañana de aquel 1 de enero, los capitanes Carlos Ollo y José Rabadán visitan a Riego y lo encuentran sentado pues, en una silla, con el codo apoyado sobre la mesa y descansando la cabeza en la mano, ¿no? Algo que por testimonios posteriores sabemos que era bastante regular en Riego. Riego no dormía casi, dando vueltas a cómo enfrentar los problemas y a todo lo que se le venía encima pues, cuando la columna móvil salió de San Fernando. Al verlo central, el asturiano pues levantaría la cabeza y le dirigía una mirada alegre. Esto digamos que es la percepción o el recuerdo que tiene Rabadán de lo que sucede aquella mañana bien temprana, ¿no? Estos oficiales le animarían y hasta le suplicarían que descansara un poco, pero Riego se levanta de repente de la silla y poniendo sus manos sobre los hombros de los capitanes les contestan que, bueno, que se quede el descanso para los adormecidos en ignominioso letargo y que han perdido toda idea de libertad. Siempre según Rabadán, que insiste en que solo cuenta dichos y hechos y que haya podido retener en su memoria o encuentre entre los apuntes que tenía del pronunciamiento, Riego seguiría con esta frase, y he tratado algunas de ellas, no es muy largo, para bueno, pues que vean cuál era el espíritu de Riego en aquellos momentos, ¿no? Decía: ríndase al sueño Fernando el déspota, y ríndanse también con él todos sus viles agentes que hoy oprimen nuestro suelo desgraciado. Que yo entre tanto velaré, y arrostrando todo género de peligros e incomodidades, no descansaré hasta que logremos quebrantar el afrentoso yugo que tiene oprimido el noble cuello de nuestra amada patria. Y ojalá que nuestro ejemplo haga despertar de su letargo hasta las naciones más remotas del globo. Sí, mis amigos, entonces bajaré sin pensar a descansar en el sepulcro. Estas palabras, digamos que llenan de entusiasmo a los capitanes, que le prometen no dejar de seguirle en su causa. Y Riego a continuación pues se interesaría por la tropa, el estado de armas, calzado, la comida, contándole a los oficiales, contestándole a aquellos oficiales de una manera positiva, ¿no? El asturiano continuaría la conversación preguntándole si habían desayunado, añadiendo que él les iba a dar ahora un desayuno que no es dado a nadie gustar más que a los valientes que, como ustedes, amando la gloria y libertad, están resueltos a sacrificarse por tan dignos ídolos. Y les presenta un bando que debe publicarse para su cumplimiento en la villa, que luego va a entregar a los alcaldes constitucionales, y una proclama dirigida a la tropa. Esto llenaría, si cabe, de mayor entusiasmo a dichos oficiales, liberales, constitucionalistas convencidos, y Riego les interrumpiría diciendo que, bueno, parecía que les había sentado bien el desayuno. Bueno, eso es una anécdota pues simpática, ¿no?, de cómo comienza aquel día. Y Rabadán, exaltado hasta el extremo, como él mismo se califica, empezaría a decirle, casi fuera de sí: a Madrid derechos, cortemos la cabeza del infame déspota y no tardaremos en hacer libre a nuestros conciudadanos, ¿no? Y aquí es donde vamos a ver a ese Riego centrado, ese Riego prudente, como va a ser en todas sus acciones durante el resto de vida, que con calma les contesta: los jóvenes entusiasmados por la libertad, si tuvieran en sus primeros impulsos la facultad de obrar, darían a las naciones, por fruto de sus esfuerzos, arroyos de sangre, enlutarían familias enteras
y en vez de alivio aumentarían sin duda las miserias de su patria. Yo, aunque joven, cuento más años que ustedes. Conozco el precio de la libertad, pero no olvido el de la sangre humana. El sagrado fuego patrio que anima mi pecho es grande. Puedo asegurar a ustedes que si el sacudimiento del vergonzoso yugo que sufrimos consistiera en sacrificarme yo solo, ya podían inventar torturas los inquisidores para martirizar y oprimir mis miembros. Yo sufriría todos los tormentos con constancia, yo rendiría gustoso mi vida en ellos, si esto fuera bastante para alcanzar la libertad de mi patria. Todo es poco en servicio de ella, a la patria se le debe todo, ¿no? Y continuaba, sin embargo, amigos míos, no sirva la exaltación para hacer locuras. Saquemos mejor fruto de ella. A nosotros solo nos toca reponer a la nación en sus antiguos derechos y tan solo con este sagrado objeto debemos usar la fuerza que tenemos en las manos. De otro modo, no mereceríamos el título de hombres libres porque habríamos dejado de ser virtuosos. Cuando la nación, ya libre, pueda reunirse en sus cortes generales, entonces ella pronunciará cuál soberana si Fernando merece ser perdonado y sentarse sobre el trono constitucional que vamos a levantar o si debe ser desonerado. Terminaba, bueno, con el templemos pues el juvenil ardor y preparémonos para grandes sacrificios, ¿no? Hay que decir que, bueno, en ese sentido, lo sucesivo, Riego va a prohibir usar armas contra los que van a perseguirles y solo y únicamente en el caso de que haya que llegar a la defensa propia. El propio Evaristo San Miguel, que se convertiría en el jefe de Estado Mayor de la columna móvil después, dejará escrito que a todo prisionero que hicieron en el camino se le trató con la mayor delicadeza. Querían evitar, ante todo, pues, el enfrentamiento fratricida, ¿vale? Bueno, tras despedir afablemente a Rabadán y Hoyos, Riego va a mandar a la compañía de granaderos del batallón ponerse en guardia y a la de cazadores, los ligeros, rodear la villa. Antes de las 9 de la mañana va a recibir en su alojamiento a todos los oficiales, les lee la proclama del pronunciamiento, que imaginamos era la de Alcalá Galiano, y entrega una copia a cada uno de los comandantes para que, a su vez, o sea, de cada compañía, para que la lean a sus soldados. En el transcurso de estos hechos es de destacar sobre todo esa calma, como decíamos, la serenidad que describe Rabadán en Riego, que acto seguido hace llamar a los vecinos que fueron alcaldes constitucionales hasta la abolición de la Constitución, que eran Antonio Zuleta y Beato y Diego Zuleta el Menor, y los repondría en su cargo con estas palabras. El pueblo español principia desde este momento a recobrar los sagrados derechos que un rey absoluto, el ingrato Fernando, le tiene usurpado desde el año 14. La nación toda se va a ver otra vez representada en sus cortes soberanas, y mi esfuerzo principia en este instante a ayudarla, quebrantando los ignominiosos hierros que en estos 6 últimos años tan injustamente la oprimían. En este concepto, ustedes desde ahora vuelven a ejercer el paternal cargo de alcaldes constitucionales de esta villa que entonces desempeñaban y en cuya posesión les pondré por ante el escribano de Cabildo. Y espero que después de haberlo aceptado, harán ustedes que los habitantes del pueblo, entregándoles el bando, observen este en todas sus partes. Bueno, pues este bando ordenaba con firmeza que todos los habitantes de las Cabezas de San Juan debían permanecer en la villa, confinados, podemos decir, bajo pena de ser pasados por las armas quien lo incumpliera. Algo fundamental para que las noticias del pronunciamiento no se extendieran antes de lo debido, ¿no? Además, bueno, en este bando, un detalle importante es que denomina Las Cabezas como primer cantón constitucional del Ejército Nacional, y no real, nacional, y español patriótico. Rabadán diría, bueno, que los señores Zuleta, que se portaron muy, dijo de ellos que se portaron muy a gusto del comandante, Miranda y San Miguel, que trabajaron con la mayor actividad para proporcionar varios artículos de víveres que se le pidieron, y el escribano municipal apuntaba que aceptaron el cargo a la fuerza. Cuando Riego salió de Las Cabezas, desde allí se transmitiría a la audiencia de Sevilla, y estas son las palabras textuales: el escandaloso atentado cometido por una porción de soldados del regimiento de Asturias, jurándose la Constitución y nombrándose a los referidos para alcaldes constitucionales, reponiéndose posteriormente a los que ejercían antes del pronunciamiento.
Otro detalle importante del acta de aquel día, que lamentablemente se ha perdido por deterioro del libro que lo contenía, pero que pudo ser copiado en 1932 por el diario ABC, es que Riego les aseguraría que el general Blas de Fournas estaba implicado en el pronunciamiento, en ese movimiento, lo que le daría capacidad para proclamar y hacer jurar la Constitución, pero que casi seguro fue un recurso del asturiano. Siguiendo con nuestro relato, tras lo que fue la restitución de los alcaldes, Riego mandó interpretar a los músicos el toque de llamada y tropa para que el batallón formase en la plaza, delante de la casa, y cerca de las 9, según Rabadán, Riego sale acompañado de Miranda, con paso marcial, pero mesurado, ataviado con una levita gris y llevando un sable corvo de vaina de acero pendiente de un cinturón con tirantes blancos acharolados, así como el bastón de mando en la mano derecha. En medio del silencio y con los habitantes de las cabezas volviendo en ese momento de la iglesia, el asturiano saludaría al batallón con el ayudante Valcárcer al frente, con los sargentos y los cabos en sus puestos, colgaría el bastón en un botón de la levita, desenvainaría el sable y acto seguido hace con él seña al tambor de órdenes para que toque la llamada de oficiales. Todos se dirigen rápidamente a sus puestos, desenvainando también sus sables, y acto seguido Riego los manda en busca de la bandera, que es recibida con los honores de ordenanza. Manda descansar sobre las armas y es en ese momento cuando lanza el grito de libertad. Y al concluir su discurso, palabras llenas de fuego, como las llama el capitán Rabadán, levantaría el sable para invitar a sus hombres a dar vivas a la Constitución. Vivas que se repiten entre las filas, también dirigidas a la patria, al comandante y al comandante don Rafael del Riego, que finaliza la intervención con la lectura de la proclama de Alcalá Galiano en nombre de la oficialidad del Ejército de Ultramar. Y todos en ese momento juran seguirle. Y es ahí donde va a comenzar el mito. Según Miranda y San Miguel, el pueblo de las cabezas pues contemplaba con asombro, y sus palabras textuales son que solo podía manifestar su admiración con el silencio. Un silencio que se va a contrastar por esos vivas repetidos una y otra vez por los soldados. Lo siguiente sería romper filas, mandar formar batallones con los fusiles en la misma plaza y ordenar que se repartieran los ranchos. Continuando los vivas de aclamación a la nación, a la Constitución y al comandante Riego, sin que el asturiano pudiese dar un solo paso, sin que le salieran a su encuentro soldados llenos de auténtico entusiasmo, los propios oficiales son los que tienen que intervenir para apaciguarlos. Una vez en la casa, rodeado de sus oficiales, diría: lo más difícil de la obra ya está hecho. Y les pidió que en todo momento no faltara un oficial al lado de los soldados y que a las 3 de la tarde se formaría de nuevo el batallón para salir del pueblo, ofreciéndose antes a la tropa una ración de pan, de queso, vino y aguardiente que les mandaba desde Jerez otro de los liberales comprometidos, que era Luis Beltrán de Lis, hijo. Lo hacen, por cierto, a través de su empleado Vicente Alcaraz, criado a su vez de Mendizábal, que será la única persona a la que permitan salir del cerco del pueblo. De gran confianza, porque Riego le encomienda que dé la noticia de haber sido testigo de la proclamación de la Constitución a los conjurados en Arcos, como señal de que todo está en marcha. Y a las 2:30 de la tarde es el ayudante Valcárcel el que se presenta en la plaza y ordena formar de nuevo el batallón. A las 3 en punto, un viva general anuncia la llegada de Riego sobre el caballo blanco y su perro al lado, y pronunciaría un breve discurso seguido de nuevos y entusiastas víveres. ¿Cómo les iba a decir? Tengo aquí las imágenes, sí. Y partieron, bueno, pues hacia Arcos cantando canciones patrióticas, todo el batallón, excepto la compañía de cazadores, que va a quedar cercando el pueblo hasta las 7 de la tarde. Al salir de las cabezas, Riego ordenaría el silencio para evitar ser interceptados por los cuarteles de los que estaban rodeados, que era el de la caballería del ejército general, del ejército del general Ferraz, perdón, en Utrera, el de la segunda división de infantería, a las órdenes del brigadier Michelena en Lebrija, y por supuesto el que iban a tomar, el del general del ejército en Arcos de la Frontera.
Y una vez repasados los hechos, quiero presentarles lo que se ha venido haciendo para recordarlos. Su recuperación histórica actual. Y aunque antes, bueno, podemos citar algunos hitos, porque ya en 1821, como recoge el profesor Francisco Domingo Román, de las Cabezas de San Juan, surge una iniciativa vecinal para erigir un monumento, pero la recaudación no va a llegar a buen puerto y precisamente tenemos aquí un decreto, porque bueno, en 1822 pues las Cortes decretarían la construcción de ese recuerdo, dicen, a la gloria del ejército de San Fernando. Sin embargo, no da tiempo, llegan los 100.000 hijos de San Luis, llega 1823 y el monumento no se llega a materializar. También se va a conceder a la ciudad el título de ciudad, como pueden ver en el mismo decreto, que en 1823, por supuesto, es revocado, hasta que en 1997 la Junta de Andalucía lo repone como premio y perpetua memoria del primer alzamiento a favor de la libertad y de la Constitución. Otro elemento distintivo de la localidad que recuerda el pronunciamiento simbólicamente es el escudo que tienen ustedes por aquí, con esas cadenas quebradas concedidas también durante el trienio liberal y recuperado igualmente hacia los años 90 del siglo pasado. Además de los homenajes que se tributarían durante el propio trienio liberal o posteriormente, ya cuando falleció Fernando VII y se restituye la memoria de Riego, ya en el siglo XX se van a registrar varios en las Cabezas de San Juan. El 6 de enero de 1917, el ayuntamiento coloca una placa en la casa del escribano del Cabildo en 1820, que es en la que se alojó Riego, con el texto: el 1 de enero de 1820, y desde el balcón principal de esta casa proclamó la Constitución de 1812 el invicto general don Rafael del Riego, gloria de las libertades patrias. El ayuntamiento, queriendo conmemorar el famoso hecho, mandó colocar esta placa año 1916, aunque se inauguró en enero del 17. Un acto al que asistió el presidente de la Diputación de Sevilla y, bueno, en torno a la memoria del pronunciamiento, precisamente cobra protagonismo como testigo mudo de este histórico edificio, ubicado en la calle Antonio Machado, número 11, frente a la llamada Plaza de la Constitución hoy día, frente por frente de la Casa Consistorial, como comentábamos, y que actualmente se encuentra protegido dentro del Plan General de Ordenación Urbana de las Cabezas de San Juan. Edificio donde Riego tomó la decisión por su cuenta de proclamar la Constitución de 1812 o donde pudo tener lugar, pues muy seguramente, la reunión decisiva con tan importantes figuras como Mendizábal y Alcalá Galiano a tan solo 5 días del levantamiento. Sobre el balcón hay que decir que existe la duda de si el grito de libertad se pronunció desde ahí. Ninguna de las fuentes primarias sitúa a Riego en un espacio concreto, salvo la memoria que hemos citado del capitán José Rabadán, que apunta que el asturiano sale de la casa por su pie y donde inicia el pronunciamiento es en la plaza. ¿Tuvo lugar alguna locución desde el balcón que no quedó registrada? La transmisión oral sugiere que desde ese balcón se cambió la historia de España. El siguiente homenaje que conocemos es el de 1932, en plena Segunda República. Se retoma la idea de un monumento y el ayuntamiento encargará al escultor Manuel Delgado Brackenbury, de allí local, una obra que finalmente acaba siendo la imagen del Sagrado Corazón de Jesús que se encuentra hoy en la plaza mirando hacia la casa donde se alojaría Riego, ¿no? Aunque, bueno, como bien saben, su revolución no fue republicana, ni Riego mostró afinidad por ello los pocos años que vivió después, a pesar de que lo intentaron implicar o incluso culpar, ¿no? Para bajarlo, digamos, para totalmente, o sea, desprestigiarlo totalmente en la carrera, digamos, que llevaba o que le habían trazado ya en aquellos momentos del trienio liberal. Pues durante la Segunda República sí se va a producir el ensalzamiento de los héroes liberales y mártires de la libertad de primeros del siglo XIX frente a Fernando VII. De hecho, Azaña elige el himno de Riego como himno nacional y esto también produce que durante la posterior dictadura franquista se haga borrón sobre la figura de Riego. Himno que, por cierto, tiene su lugar en la historia mucho antes, pues en 1822, también durante el trienio liberal, ya es declarado primer himno nacional de España antes que la actual marcha real, que lo sería bajo el reinado de Isabel II.
La placa de 1917 de las cabezas de San Juan precisamente sería destruida en los primeros compases de la Guerra Civil, y habrá que esperar al acto del 20, ahí tienen lo que es la plaza, ¿no? Actual, ya hace unos cuantos años, con el Cristo, ¿no? Con la escultura del Sagrado Corazón. Y, como les decía, habrá que esperar hasta el 20 de enero de 1980 para ver inaugurada la que hoy existe, con el texto de la primera. Aquí hago un paréntesis, porque también me resulta interesante, ¿no? Que en 1985 pues, estrenara una serie, Goya, de televisión española, de José Ramón Larraz, que es el único documento audiovisual conocido en nuestro país que recuerde, y creo que en otros países también, aunque, pues, como saben, la influencia del pronunciamiento pues, traspasó fronteras, pero es el único documento que recuerda el pronunciamiento constitucional en las cabezas de San Juan. Les pongo el fragmento. ¡Soldados! España vive a merced del poder absoluto y arbitrario del rey Fernando, que en su día declaró nula la idolatrada Constitución de Cádiz. ¡Soldados! Gritad conmigo, ¡viva la Constitución! Y siguiendo con el hilo, la llegada de un monumento tendría lugar finalmente en el año 1988, con un busto en la llamada Plaza de los Mártires, en el marco del hermanamiento entre Las Cabezas y Tineo, de donde era natural Riego. Posteriormente, este hermanamiento, en pos de mantener vivo el legado del asturiano, va a dar lugar a la creación de un premio, el Premio Internacional a las Libertades de Rafael del Riego, que se crea en el año 2002 para reconocer la labor de personas e instituciones en la promoción y defensa de la libertad del ser humano en cualquiera de sus manifestaciones. Ese es el objetivo principal. Y se entrega cada año en una de las dos poblaciones. Hasta aquí, digamos que no había un acto conmemorativo con continuidad, ¿no? Lo que era un paso importante en la recuperación histórica de los hechos, y se va a ver complementado por una conmemoración que se encarga de impulsar en un primer momento quien les habla, tomándolo como un proyecto personal. Me ruboriza, la verdad, hablar de mí mismo, como haberles puesto imágenes donde aparezco yo, pero supongo que por eso estoy aquí, ¿no? A finales del año 2006 visitaría por primera vez las cabezas de San Juan con 17 añitos, produciéndome pues bueno, gran emoción encontrar aquel busto en la Plaza de los Mártires y subir luego hasta la plaza donde había comenzado todo, ¿no? Era algo que había estudiado en el colegio como importante, pero anecdótico, pero que para mí, pues bueno, ya significaba algo, porque entroncaba con esa lucha decimonónica por las libertades que el general Torrijos, un referente más cercano, entre otros, significaba para Málaga, que es mi ciudad, ¿no? Y mi visita pues, fue precisamente coincidiendo con la entrega de la sexta edición del Premio a las Libertades, como han podido ver ahí en la foto que se concedía aquel año al Padre Ángel. Y bueno, mirando aquella placa en la casa que sirvió de alojamiento a Riego, y el balcón, ¿no? Con mi mente un tanto cinematográfica, muy audiovisual, me dije, ¿por qué no? Se podría ir más allá y divulgarlo de manera visual a través de una representación, ¿no? E in situ hice la propuesta a uno de los concejales del equipo de gobierno de entonces, que bueno, pues le sorprendió que se la hiciera yo, pero que me respondió muy positivamente animándome a planificarlo. Y aunque bueno, pues jamás lo habría pensado, el ayuntamiento me propuso dar vida al asturiano, que aunque pues eso, hasta ahora no lo he dicho, ustedes habrán pensado que el Riego de las representaciones que nos está poniendo se parece mucho a este muchacho. Pues sí, van 13, este año hubiesen sido ya 14 años, ¿no? Dando vida a Riego, y cada vez estoy más cerca de la edad de Riego, ¿no? Que tenía 35 años, pues cada vez más cerca. Bueno, pues esto, pues qué decir, suponía un gran honor. Y en principio, bueno, he de confesar que me daba algo de miedo por eso de actuar ante la gente con un monólogo tan largo, pero que, bueno, que ya tengo grabado a sangre y fuego, ¿no? El primer año lo leí, pero ya a partir del segundo no me he olvidado de él nunca. Y por otra parte, pues agradezco públicamente, si nos están viendo, a este equipo y al siguiente, ¿no? El que me diesen esa oportunidad, porque fue un peldaño en mi evolución personal, podemos decirlo, y eso, el siguiente equipo municipal pues quiso que continuara en ello.
Así que bueno, en 2006 nos pusimos manos a la obra y la primera conmemoración se articuló en 3 actos en la misma jornada. Un desfile conmemorativo que recorriendo la localidad llamaría la atención de los ciudadanos. Uno de los objetivos a cumplir con el tiempo era poder recrear, además de la figura de Riego, el batallón de Asturias, que fueron bueno, pues los protagonistas únicos de los hechos históricos del 1 de enero, pero al mismo desfile, de acuerdo con el ayuntamiento, se podían unir los colectivos histórico-culturales que, vinculados de alguna forma con la época, quisieran apoyar la conmemoración. No he podido ponerles una foto de la primera ocasión, la he encontrado tarde ya cuando ya no podía incluirla aquí, pero bueno, aquí tienen estas imágenes de hace unos años, precisamente de Telecable Las Cabezas, que nos están viendo desde allí. Y bueno, con respecto a las fotos que les he ido mostrando antes, habrán podido apreciar que bueno, año a año pues ha habido alguna evolución. El desfile llegaría hasta la Plaza de los Mártires, donde tendría lugar el segundo de los actos. Ante el busto, aquí, dedicado a Riego, pues un homenaje con interpretación de himnos, una ofrenda floral, y luego posteriormente se le añadirían las salvas. Aquí tienen ya el busto en un entorno diferente en estos últimos años, en una fuente un poco más a pie de calle, ¿no? Más cercano al público. Pues se le añadirían, como decía, las salvas de honor con las armas de la época, siguiéndose también pues, los distintos pasos de carga de la bancarga, ¿no? Que eran el tipo de arma que había en la época. Y bueno, es un acto al que el actual equipo de gobierno del ayuntamiento, que cambió, como digo, al año siguiente y desde entonces es el mismo, ha venido incorporando pues desde la magnífica participación de la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo a la interpretación, como ahora verán, pues por parte de estudiantes de los colegios de la localidad que compiten en un concurso de declamación del llamado Romancero de Riego que desarrolló una asociación local, la Asociación Cultural Pavalumas Teatro de las Cabezas. Bueno, fomentado por el ayuntamiento, en esta plaza también se vienen montando puestos de comerciantes o de colectivos culturales y sociales que también dan a conocer sus actividades, como van a poder ver por aquí. Aquí está. Al mismo tiempo que, bueno, con la mayor voluntad contribuyen también los vecinos a ambientar el lugar, lo cual es algo muy importante, ¿no? Esa implicación. Al término de este acto, pues añadiríamos simbólicamente los años siguientes el breve discurso que Riego dirige a los reclutas, que hemos rememorado antes, a su llegada a Las Cabezas aquel 8 de noviembre de 1820. Y por último, como tercer acto, sería la recreación histórica propiamente de la proclamación de la Constitución, centrada en un primer momento, con los medios disponibles en aquella primera edición, en la proclama de Riego, que era el motivo principal al que, como digo, el ayuntamiento ha conseguido ir implicando a los vecinos con distintas actividades paralelas que finalmente han hecho suya la conmemoración y hoy día para ellos es un fin de semana festivo en la localidad. Y eso la verdad es que nos llena bastante de orgullo porque, bueno, hasta el punto de que recientemente se ha constituido una asociación propia que contribuirá por una parte a asegurar esa continuidad y por otra a seguir avanzando en la representación. Como van a ver ahora en una foto que les voy a poner, hay una cantera importante y un pueblo que disfruta de esta conmemoración vistiéndose de época, ¿no? Para ambientar la localidad y muy en contraste, pues hay que decir con su participación en los sucesos históricamente que no la hubo, ¿no? Hoy sí que Riego pues es homenajeado y homenajeado allí en Las Cabezas de San Juan. Durante estos años también decidimos incluir antes de la proclama el acto de la restitución de los alcaldes constitucionales de Las Cabezas, como han podido ver en alguna imagen. Y bueno, la primera edición tuvo lugar el 20 de enero de 2007, por lo que este año, como decía, hubiera sido la 14ª edición consecutiva, coincidiendo con el Bicentenario. Un proceso en el que, como digo, se ha ido evolucionando lentamente, para poner en valor de esa forma más visual los sucesos de 1820 y que en lo tocante a la escenificación acabó asumiendo el Grupo de Recreación Histórica, Regimiento Suizo de Reding número 3, que fundamos también en 2007 y que luego en 2008 pasa a ser la Asociación Histórico-Cultural Teodoro Reding. Este colectivo, desde su nacimiento, fija como uno de sus fines la divulgación de la historia de Málaga y España en los siglos XVIII y XIX, pero muy especialmente el recuerdo de personajes y hechos de la Guerra de la Independencia Española.
Solo en Málaga, algunos de los ejemplos pues, serían la conmemoración del 5 de febrero de 1810 frente a las tropas napoleónicas, los homenajes al capitán Vicente Moreno, la batalla de Fuengirola o el desembarco británico sobre el puerto de Málaga en 1812. Y esto solo en Málaga. Todo, hay que decirlo, organizado a través de suscripciones populares, desembolso personal de nuestros miembros y muchísimo trabajo voluntario, también social, porque una parte de lo que recaudamos siempre se destina a un fin social, siendo uno de nuestros objetivos más importantes cumplidos hasta la fecha la estatua homenaje al general Reding, gobernador de Málaga y héroe de Bailén, en la plaza de la Malagueta. Bueno, ahí están viendo algunas de las imágenes. Aquella primera recreación de 2010, de los hechos de 1810, pues fue gracias a una subvención que recibimos del Ministerio de Defensa y que, bueno, posteriormente, pues claro, no pueden subvencionar todos los años las mismas actividades, pues se ha venido haciendo de muy distintas formas, ¿no? Y ahí, pues, ese hito nuestro de la inauguración del monumento a Reding en la Malagueta. Pero bueno, como apunto, todo esto es voluntario y hay una serie de dificultades a la hora de afrontar la escenificación del pronunciamiento de 1820, más allá de lo que ya se había alcanzado. Y bueno, lo digo porque claro, hay que decirlo, ¿no? En ese proceso de reconstrucción, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues primero que se trata de una época que nadie trabaja en España, por lo que confeccionar una uniformidad militar para representar los hechos supone hacerlo ex profeso para una sola vez al año por su coste. Y dos, la convocatoria dirigida a otros colectivos para reconstruir el batallón pues no fue fructífera. A pesar de la importancia del hecho, no es tan conocido, increíblemente, y pesa sobre ello esa losa de la pérdida final de la mayoría de territorios de ultramar, como si el pronunciamiento hubiese sido la causa principal, ¿no? Así que, con sinceridad, nos veíamos un poco incomprendidos porque lo que nosotros queríamos era divulgar historia y en alguna ocasión de algún ciudadano anónimo hemos recibido pues algún reproche, por así decirlo, pero en fin, no le echamos mucha cuenta porque hay quien tampoco entiende, por ejemplo, el porqué de divulgar el levantamiento frente a las tropas napoleónicas, por mucho que se explique los antecedentes, las consecuencias y que aquel rey llamado Fernando VII, que fue llamado el deseado por los españoles, pues finalmente a su vuelta a España pues se convirtió en un rey odiado que suprimió los derechos y libertades de los ciudadanos españoles, ¿no? Bueno, la primera iniciativa para recrear los hechos de una manera pues cada vez más fidedigna, aunque los pasos, como digo, se hayan dado lentamente porque supone un desembolso personal, es el atuendo de riego, que ya se pudo ver en la primera edición y que consideramos que era lo más importante. Lo hemos reconstruido, tengo que decir, hasta 3 veces, según íbamos reuniendo más datos acerca de la confección de las casacas de aquella época, estimando, bueno, que portaría el uniforme del Regimiento de Asturias con la divisa de teniente coronel, que era el grado que tenía cuando se pronuncia. Finalmente, para este año, con motivo del bicentenario, decidimos incorporar a la escenificación la levita gris de la que hace mención Rabadán, y que gracias al historiador Víctor Sánchez de Alicante supimos que seguía llevando en su entrada en Sevilla el 20 de marzo de 1820 con los galones de teniente coronel, cuando ya había triunfado el movimiento constitucional. También, hay que decirlo, pensando en Málaga, de cara a conmemorar la entrada de las tropas constitucionalistas en nuestra ciudad en febrero de 1820, como finalmente pudimos hacer junto a la Asociación Torrijos antes de llegar la epidemia. En cuanto a la reconstrucción del batallón del Regimiento Asturias, comenzamos a hacerlo pues, utilizando componentes de los equipos de nuestro grupo de recreación histórica de la Guerra de la Independencia, conformando uno de campaña con abrigos de la época, propios, hay que decir, pues, bueno, de la estación de los hechos, morriones enfundados, atuendos de cuartel, y una imagen que no se, bueno, realmente es una imagen que no se alejaría, ¿no?, de la real en muchas de las tropas de aquel ejército, pero que era necesario ir mejorando. Y ello pues ha sido posible en las últimas ediciones gracias a la colaboración decidida del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, confeccionando
prendas que la asociación no podía aportar, como en el caso del primer atuendo de Riego. El proceso para llevarlo a cabo fue el siguiente: acudimos a consultar el Estado Militar de España de 1819 para conocer la descripción de la casaca, que ahí tienen, que era, bueno, el Asturias, 25 de línea, casaca azul turquí, solapa, vuelta, cuello y hombreras azul celeste, forro encarnado, vivo anteado, ojales de la solapa y botón dorado. Bueno, eso se hace necesario porque hay muchísimas imágenes, no tantas como retratos de Riego, pero que son igualmente calcos de calco, y al final hay detalles que se pierden y se quedan fuera, ¿no? Pero bueno, para continuar con la reconstrucción es preciso buscar un referente gráfico oficial de la época, que muchas veces pues, se presenta en un estado militar gráfico. Para este caso no se conoce ninguno, pero sí tenemos la suerte de que se conserve este grabado en el Museo Nacional de Historia de Lima, en Perú, un documento de 1815 que muestra visualmente cómo deben uniformarse los regimientos de infantería y que detalla pues, en su leyenda que la casaca será corta de paño, traducimos, ¿no?, de lana, azul turquí, un azul oscuro casi negro, pero en términos que cubra las caderas y llega a la mitad del muslo del soldado. Tendrá las carteras, las tapas, digamos, del bolsillo figuradas, la solapa recta larga y toda ella en términos que representa el diseño con el forro encarnado, es decir, en rojo, de esa, en la infantería de línea, que era la que nosotros queríamos reconstruir, una compañía de fusileros, y turquí en las tropas ligeras. El chaleco será de paño blanco con mangas y el cuello y vueltas el color de la divisa de la casaca, que como vimos en la descripción del estado militar, es celeste. Bueno, eso se completa pues, con el calzón corto, que bueno, en aquella época, pues como sabrán, hasta más o menos esos años, toda España iba con calzón, que era un pantalón corto con dos o tres, tres o cuatro dedos por debajo de la rodilla, y todos, o sea, en España llevábamos todos medias, y los soldados, para proteger esas medias, pues, y proteger también los pies, ¿no?, el calzado, de que entraran pues, cualquier tipo de piedra o lo que fuera, ¿no?, durante las marchas, pues llevaban lo que era el botín largo que llamaban, que es la polaina, ¿no? Y bueno, las gorras de granadero, lo que son los gorros de granadero, que es la élite de la infantería, y los morriones, van a ser arreglados al modelo, según decía ese reglamento, y el escudo y los adornos del color del botón de la casaca, que como habíamos visto en el estado militar es dorado, que en el caso de la tropa se aplica en amarillo, como han podido ver en las imágenes. La tropa ligera, decía, usará los adornos verdes. Es decir, todo esto es información muy interesante para si en el futuro pues, se quiere seguir reconstruyendo el resto de compañías del batallón de Asturias, pues podremos tener granaderos y podremos tener también cazadores, ¿no?, o infantería ligera. Bueno, según el reglamento del 2 de marzo de 1815, que recogen Gómez Ruiz y Alonso Juanola en el ejército de los Borbones, como prenda de cabeza en las compañías de fusileros y cazadores, se va a ordenar la confección del chacó de fieltro negro, de estilo francés, con visera de cuero, carrilleras de latón, pompón encarnado, es decir, rojo, con el centro en amarillo y en el centro el número del batallón, ¿no? En este caso, el segundo. Bueno, los cazadores llevaban una corneta y la chapa delantera con el número del regimiento, aunque por las características del diseño pues no se veía mucho, ¿no? Esto, bueno, a todo esto, vamos a ver, había, bueno, también lo que han visto los adornos, ¿no? Los oficiales los llevarían en dorados, los soldados en estambres, es decir, en hilo amarillo. Y bueno, no me voy a alargar mucho más en esto. Sí que a todo esto decidimos aplicar la modificación que en 1819 se ordena por una real disposición a partir del 3 de septiembre de ese año, que es que se construyan los vestuarios para los cuerpos de infantería sin los ojales en la solapa, que era un adorno, y tras algunos experimentos de costura,
en base a nuestra experiencia sobre prendas del periodo napoleónico, la guinda del pastel fue conseguir localizar la única casaca original de aquella época de la que hay constancia. Y esto fue hace 2 días, como quien dice. Una verdadera suerte, pues muchos de ustedes pues, sabrán que de la Guerra de la Independencia, por ejemplo, no se conserva prácticamente nada. Lo que hay son reconstrucciones, ¿no?, en los museos, muy al contrario de las numerosas casacas imperiales que podemos apreciar y disfrutar en varios museos europeos. Pues perteneciente a un oficial del Regimiento Zaragoza, se había encontrado en manos particulares y avisado el Museo del Ejército en Toledo, fue adquirida por esta institución. Y gracias a nuestro buen amigo Luis Sorando Muzás, presidente de Voluntarios de Aragón y asesor del museo, tuvimos acceso a la prenda, que no se encuentra expuesta al público, y teniendo así presente lo que venía a ser una aplicación real de la teoría de todo esto que hemos leído, pudimos cubrir algunas lagunas. Y aunque no lo crean, hay que decir que encerraba alguna técnica de costura realmente complicada, que no ha puesto nada fácil la labor a las modistas que han realizado estas casacas, ¿no? Y que son técnicas que ya no se utilizan. Y bueno, por otra parte, por Real Orden del 30 de octubre de 1818 se va a reorganizar la infantería, el Asturias pasa de ser el regimiento 26 al 25 y bueno, había que buscar pues un botón de ese modelo. Hay muchos coleccionistas de botones militares, ¿no?, para replicarlo y bueno, nosotros lo conseguimos, no sé si lo pueden apreciar bien, pero ahí ven el diseño para 1819, para la infantería, Asturias con el número 25. Y bueno, dirán, bueno, cuánto detalle, ¿no? Pero es que, claro, todos estos esfuerzos pues contribuyen también a rescatar un trocito de la memoria del pronunciamiento y también de esta unidad del Regimiento de Asturias, que es lo que se pretende, además de llevar la historia en vivo a la calle de la forma más fidedigna posible, ¿no? La manera de causar una chispa que produzca el interés en querer saber más, ¿no? Por lo menos hasta donde se pueda. Y bueno, a todo ello se une, como hemos visto en las descripciones, pues eso, todo el equipo del soldado de la época, las cartucheras de cuero, ¿no?, para llevar los cartuchos, el portabayoneta y el fusil de la época, que como decía, era todavía el de avancarga, aunque se van a ir proliferando ya en aquellos años armas de pistón, ¿no? Todos esos elementos los aportamos la asociación a esta colaboración. Y por último, tenemos otra de las aportaciones que hemos hecho a la reconstrucción histórica de los sellos, es poder mostrar a los ciudadanos in situ la bandera del batallón, algo que nunca se ha tratado tampoco en los trabajos que existen sobre el pronunciamiento. Una tarea en la que nos ayudó también nuestro amigo Luis Sorando, que es vesilólogo y responsable del catálogo de banderas del Museo del Ejército. Y bueno, lo que es la bandera original, que estuvo presente en el pronunciamiento en las cabezas de San Juan y acompañó a Riego en la marcha con la columna móvil hasta su disolución, no se conserva, o por lo menos no ha aparecido nunca. Pero sí, al menos afortunadamente, esta que ven aquí, que es la coronela del primer batallón, tomado por las tropas absolutistas el 6 de mayo de 1823 en Maynard, en Zaragoza, ya en el contexto de la lucha frente a los 100.000 hijos de San Luis, y que ingresaría en algún momento indeterminado en el entonces Museo de Artillería de Madrid. Para obtener la sencilla, la batallona, pues solo habría que suprimir el escudo de las armas reales del centro y dejar el aspa rojo de Borgoña, que presenta, pues, como pueden ver en los extremos superiores, la cruz de la batalla de Tolosa, donde luchó el regimiento Asturias en 1814, y en los inferiores, como van a poder ver ahora, las armas del regimiento, que era pues una cruz sostenida por 2 ángeles sobre campo blanco. Dado el estado de esta bandera, de la otra bandera, de la coronela, hubo que interpretar con bastante minuciosidad todos los detalles, para lo que fue pues, bastante primordial el borrador que realizó otro buen amigo, el investigador madrileño Francisco Vela, autor también de muchos trabajos sobre la Guerra de la Independencia, y finalmente el arduo trabajo de trazado, como pueden ver, y coloreado realizado por la diseñadora malagueña Elena Pérez. Vale. En cuanto al proyecto de 2020, y ya vamos a ir terminando, voy a intentar, voy a mostrarles el spot que el ayuntamiento había preparado.
Se cumplen 200 años. Las Cabezas de San Juan fue el escenario de la lucha por la libertad. El general Rafael del Riego realizó un pronunciamiento que puso fin al reinado absolutista de Fernando VII y al inicio del trienio liberal. Un periodo bajo los derechos y libertades promulgadas por la Constitución de Cádiz de 1812. Y lo vamos a celebrar. ...1820-2020... 200 años del pronunciamiento de Riego. Ayuntamiento de las Cabezas de San Juan. Bueno, con respecto a la escenificación, pues decirles que había novedades en forma de escenas, porque claro, estos hechos no son una batalla, hay que divulgarlos de otra forma. Y a todo lo comentado ya se había sumado una anteriormente referente a la reunión entre Riego, Mendizábal y Alcalá Galiano, para la que, bueno, como hemos visto, también contamos con miembros del grupo de teatro Se abre el telón de Málaga y la colaboración especial de nuestro buen amigo Javier Banderas, sobrino del también actor malagueño, que daba vida a Mendizábal, además con un parecido razonable. Pero para este año del Bicentenario, como digo, preparábamos, por un lado, una escena contextualizadora presentando la sociedad de la época de las Cabezas de San Juan en 1819, sus circunstancias, pero también la convivencia con los oficiales y soldados del Batallón de Asturias, escenificando ese momento de la llegada de las tropas a la población. En este punto podemos decir que revisamos los libros de matrimonios del archivo parroquial, donde se encuentran recogidas 3 actas ya referenciadas por el historiador Román de allí de las Cabezas, que nos dan a entender que durante aquella espera, acantonados en el pueblo, pues surgieron relaciones personales entre los militares y vecinas de las Cabezas. Además, son a partir de agosto de 1820, cuando ya había triunfado la Revolución, y ya en 1821, con lo que muy seguramente se trata de oficiales y soldados que sobrevivieron y volvieron a la localidad, porque pudieron haber comenzado esa relación en una hipotética vuelta después, pero no sé, por mucho que les pudiera gustar el lugar, creemos que debía haber razones de peso para volver, ¿no? Y esos 3 matrimonios son los del soldado Marcelino Ginés, natural de Baza, con Josefa María Bernal, el del capitán Vicente Causa, natural de Valencia, con Francisca de Surja y Cortés, y el de precisamente el ayudante de Riego, Baltasar Valcárcel, natural de Lugo, con María de la Concepción de Surga Ruiz Meléndez, de una importante familia de las Cabezas, y parecía que había, bueno, pues alguna relación entre las dos contrayentes, ¿no? Quizás eran primas, y además, aunque en fechas diferentes, un oficial servía al otro de testigo en la ceremonia, ¿no? Esto lo planteamos por primera vez en una segunda escena, poniendo a Valcárcel entre las cuerdas, su pensamiento revolucionario frente al amor, y bueno, por supuesto Conchita pues no quiere que se embarque, ¿no? Pero aún tampoco sabe nada del pronunciamiento. Y por otro lado, el acercamiento de Riego a sus oficiales y ese compromiso en la lucha por la libertad. Y antes de la proclama tendríamos la escenificación de la reunión final, que ya teníamos, el encuentro en la mañana del pronunciamiento entre Riego, Hoyos y Rabadán, así como la restitución de los alcaldes constitucionales. No ha podido ser, pero ya nos encontramos trabajando de nuevo para incluso mejorar algunas ideas que teníamos en mente, ¿no? Esperando que en algún momento, cuando esta epidemia pues, haya remitido, se puedan llevar a cabo. Entre otras iniciativas que el Ayuntamiento preparaba para el Bicentenario y sigue su proceso, queremos bueno, destacar 4, ¿no? Veían ahí en el vídeo algunas de ellas, ¿no? En el mes de marzo sí que se pudo celebrar un magnífico congreso internacional, luego la creación de un centro de interpretación en la llamada Casa Valcárcel, pues parece que este oficial llegó a quedarse allí y la casa lleva su nombre, y supone un paso más en la recuperación histórica del episodio. Estamos seguros de que acogerá numerosas visitas cuando pueda ser inaugurado. Luego la construcción de un colosal monumento, aunque ya estaba el busto, en cuyo asesoramiento hemos también tenido el honor de participar, y la creación de una ruta cultural con el nombre Tras los Pasos de Riego. Está haciendo partícipe en la conmemoración
a los ayuntamientos de las localidades por las que pasó la columna móvil de San Fernando. En este sentido, la verdad es que hay que decir que quizás por desconocimiento, la poca difusión nacional a un bicentenario de importancia como fue el de la Guerra de la Independencia, pues pocas han sido las iniciativas que hemos podido ver en la prensa, ¿no?, que se han acordado de recordarlo precisamente, ¿no? Una de las propuestas que tuvimos procedía concretamente de Bienvenida, en Extremadura, donde se disolvió la columna y, bueno, se quería hacer algo antes de la llegada masiva del virus. Y hubo algunas otras poblaciones, creo que como Montoro y también de algunas del paso de la columna de riego, que sí que a nivel muy, muy modesto, pues se hizo algo, se creó una pequeña exposición y, en fin, pero no ha pasado muy, muy desapercibido. Esperamos que en los años que quedan para conmemorar el trienio liberal, pues se acuerden también del pronunciamiento y se pueda conmemorar también, pues, en otros sitios donde merecería, pues, que sus habitantes conozcan qué es lo que ocurrió. Y bueno, en Málaga, como les comentaba, sí pudimos conmemorar la entrada en riego en la ciudad y, como hablamos en reunión con Torrijos 1831, teníamos ideas para otras escenificaciones, como sería la propia jura de la Constitución en 1820 en la misma Plaza de la Constitución, o la recreación del desembarco en nuestro puerto de los diputados de las Cortes de Cádiz exiliados tras la abolición de la Carta Magna. Ya veremos si esto lo podemos llevar a cabo en algún momento, ¿no? En Málaga, nuestra romántica Plaza de la Merced, ya en el trienio, llegó a llamarse Plaza de Riego. Aquí tienen algunas postales en honor al asturiano, porque aquel, pues, había sido uno de los puntos donde se hizo fuerte frente al ataque de las tropas absolutistas del otro general O'Donnell, ¿no? Tras la restauración absolutista de 1823, obviamente se retiraría el nombre para volverse a poner tras la muerte de Fernando VII por iniciativa del gobernador de Málaga, Ignacio López Pinto, que era hermano de Juan López Pinto, fusilado con Torrijos en 1831. Pero más o menos, pues, fueron como 100 años, ¿no?, que tuvo la plaza el nombre. Y bueno, no solo eso, en el año 1920, les pongo por aquí, con motivo del centenario, el Ayuntamiento de Málaga colocó una placa en la Plaza de la Merced recuperando precisamente la memoria del pronunciamiento, que decía, si lo pueden leer, el Ayuntamiento de Málaga al general Riego en el primer centenario del levantamiento constitucional en las Cabezas de San Juan, 1 de enero de 1920. La verdad, bastante curioso, ¿no?, que se menciona además, pues eso, se conmemora precisamente el pronunciamiento en las Cabezas de San Juan. Tanto el nombre de la plaza como la placa perdurarían hasta la Guerra Civil de 1936 y, bueno, si no se encuentra, aunque sea fragmentada o como sea, en lo que se encontraba trabajando el área de cultura del ayuntamiento, bueno, supongo que muchos de ustedes lo saben, ¿no?, pero bueno, la iniciativa, ¿no?, de los colectivos que conformamos este proyecto de 200 años del trienio liberal para reponerla. Incluso sí les puedo decir que hay interés del Ayuntamiento de Las Cabezas en participar en ello. Así que, bueno, pues sería con motivo del bicentenario, pues un momento clave, ¿no?, para recuperar esa placa, y también quizás sería una buena ocasión para que Rafael del Riego volviera al callejero malagueño, que creo que lo merece, ¿no? Y hasta aquí, bueno, puedo decirles hasta el momento sobre la recuperación histórica del pronunciamiento de 1820, esperando no haber sido muy tedioso, no haberme alargado demasiado en detalles muy técnicos. Les doy las gracias de nuevo. Muchas gracias.